Bueno, bienvenidos una vez más a Regene Global Conversations, donde, como saben, tenemos la oportunidad de acercarnos a profesionales de la salud que ya están haciendo revolución, que están haciendo un poquito de historia y que estamos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, creando evidencia dentro de la medicina regenerativa. Para esto, bueno, una vez más, yo soy el doctor Alex Molina y de parte de Regene Global les doy la bienvenida a todos ustedes y un agradecimiento y bienvenida también al doctor Roberto Cantú Hernández, quien nos acompaña el día de hoy. El doctor Roberto Cantú es médico y por ahí nos va a platicar un poquito él acerca primero de su formación. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Me gustaría que empecemos con eso, que nos platique qué onda, quién es el doctor Roberto Cantú. Gracias. Bueno, yo tengo 45 años de médico, 40 años de oftalmólogo, hice la especialidad en oftalmología, soy cirujano oftalmólogo y actualmente me desempeño exclusivamente en el tratamiento de específicamente lo que ahora se conoce como cirugía refractiva, que es la cirugía enfocada para tratar miopía, astigmatismo, hipermetropía, queratocono. Nos dedicamos más de 30 años exclusivamente a esto, no hacemos oftalmología general y también desde hace más o menos 30 años estamos enfocados a lo que ahora se conoce como medicina regenerativa, específicamente oftalmología regenerativa. Ok, esto me parece que es un concepto un tanto nuevo y me gustaría que nos diga un poco dónde entra la medicina regenerativa en este tipo de cirugías que usted realiza. Ok, la medicina regenerativa es la evolución científica de la medicina reconstructiva, que a su vez fue la evolución de la medicina radical. O sea, la medicina científica ha pasado por la medicina radical, que es cuando se hacían cortes grandes, se hacían amputaciones, etc. Pasamos a la medicina regenerativa, que es la que normalmente se está estudiando actualmente en todas las escuelas de medicina de todo el mundo, en donde se trata de reconstruir. Ahorita la etapa es la transición hacia la medicina regenerativa. No solamente es mantener o conservar el órgano, sino restablecer la función. En el área específicamente de oftalmología regenerativa, eso pretendemos, a pasar de la oftalmología reconstructiva a la oftalmología regenerativa, que viene a cubrir un espacio que está vacío porque la oftalmología que hacemos actualmente no pretende restaurar la función, sino muchas veces nada más restaurar el aspecto anatómico del órgano, pues. Ok. Ahora que menciona esto de regenerar, en la actualidad la medicina también está buscando mucho más allá de reparar, prevenir. Y dentro de la oftalmología, pues a muchos nos venden, oye, tú ves bien, pero ponte lentes para la computadora, para estar frente de luces, para, no sé, como para cuidar los ojos. ¿La medicina regenerativa en la prevención oftalmológica también tiene cabida? De hecho, recordemos que la oftalmología regenerativa, basada en la medicina regenerativa, conlleva no solamente la acción sobre un órgano o sistema específico, sino es un cambio de estilo de vida. O sea, aquí se trata de que sea sano todo el organismo. A pesar de que soy oftalmólogo y hablamos de ojos, el ojo, como decía un maestro mío, no está colgado de un palo, o sea, está en un organismo. Entonces tenemos que cuidar ese organismo para que repercute en la salud visual. O sea, un paciente diabético se queda ciego por la diabetes, no porque tenga una enfermedad en el ojo, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a ver al paciente nuevamente en forma integral y ahí es la ventaja de la medicina regenerativa. Mejorar el sustrato del paciente y específicamente cuando ya hay daño, actuar sobre el órgano dañado, en este caso el ojo, y tratar de restaurar la función, revertir el daño. Siempre le digo a mis pacientes, el objetivo es primero detener el daño, en segundo lugar restaurar lo que se pueda restaurar y en tercer lugar prevenir que otras células se dañen por la enfermedad X que esté afectando el órgano. Ok, entonces para esto nos deja con que usted es un oftalmólogo que sigue estando muy al pendiente, por ejemplo, de la fisiopatología de la enfermedad. Claro. Usted debe de saber cuándo actuar para prevenir daño oftalmológico, por ejemplo, en diabetes, o si ya lo hay, saber cómo atacar. O sea, no es solo atender la bolita del ojo. Así ¿no? Vamos a atender a todo el individuo y aquí es donde entonces entra las herramientas regenerativas. Entiendo que usted ha utilizado, por ejemplo, biotecnológicos como células, pero además de esto, ¿utiliza alguna otra herramienta de la medicina regenerativa? No sé. Específicamente medicina regenerativa, básicamente hemos transitado desde hace más de 30 años desde productos obtenidos de colágeno de cadáver, que son técnicas que se siguen utilizando todavía en Rusia, por ejemplo, y han evolucionado hacia
terapia, lo que se considera como terapias celulares. En oftalmología se usa desde hace muchos años, por ejemplo, el suero autólogo para problemas de ojo seco, etc. Luego el plasma, que en sus diferentes modalidades que existen actualmente en diferentes partes del mundo, en algunos países regulado, en otros no, pero se siguen utilizando y son de utilidad porque tienen factores de crecimiento, factores de estimulación importantes para muchos problemas, sobre todo de la superficie corneal o de la superficie conjuntival, en casos de quemaduras, en casos de lesiones corneales, para restaurar úlceras corneales que están tardando, se están haciendo ya crónicas. En fin, hay muchas aplicaciones. Y ya más recientemente, hablo de 10 años para acá, células madre mesenquimales de placenta humana, exosomas, provenientes de células madre mesenquimales de placenta humana, y últimamente las nuevas terapias de células pluripotentes no embrionarias, sino células adultas pluripotentes que realmente de 2 años, 3 para acá han tomado más auge en la aplicación clínica, a pesar de que tienen más de 10 años de investigación. Por ejemplo, hablando de esto, usted considera, no sé si ya ha tenido oportunidad, pero con las células pluripotentes, como las células Muse o las células pluripotentes de tejido adiposo, etcétera, ¿hay alguna diferencia puntual para preferirlas sobre las mesenquimales o cree que la diferencia es de acuerdo al paciente y es clínica? No, definitivamente estamos hablando de dos productos diferentes. Recordemos que las células convencionales, mesenquimales convencionales, son multipotentes. La ventaja de usar células pluripotentes, en este caso, es que nos permiten restaurar tejidos, células que anteriormente no podíamos hacer. Las células mesenquimales tienen muchos factores de crecimiento, actúan por factores parácrinos, pero las células pluripotentes generan tejido nuevo, generan células nuevas, se integran en el tejido dañado y, por supuesto, tienen un potencial superior, considero yo, a las células mesenquimales. Actualmente estamos empezando con su uso, pero para mí estamos hablando de que las células pluripotentes vienen siendo la 5G de la tecnología. Sí, totalmente. O los carros eléctricos de la movilidad, o la inteligencia artificial del manejo de computación en general. Ok, vale. ¿Usted considera que, por ejemplo, creo que es un miedo de repente que tienen los médicos quirúrgicos? ¿Usted cree que este tipo de terapias vengan un tanto a reemplazar o cree que vengan más a acompañar siempre la cirugía, medicina regenerativa? ¿O si va a llegar el punto en el que si usamos preventivamente medicina regenerativa podemos llegar a regenerar el tejido de tal manera que no tengamos que recurrir a la cirugía? Esa es muy buena pregunta, porque aquí no hay que sobreesperar de esta tecnología. O sea, lo que es quirúrgico es quirúrgico. Si es un paciente que tiene una herida corneal, que tuvo una lesión, pues es quirúrgico, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es un paciente que tiene un daño en la córnea, que se puede restaurar, o sea, lo que hace la medicina regenerativa es que, en este caso la oftalmología regenerativa, es ayudar a restaurar tejidos, ¿sí? Pero hay muchas enfermedades en general, no tanto en el ojo como a nivel sistémico, que requieren una cirugía. Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si se requiere una cirugía, y estoy hablando tanto de ojo como a nivel sistémico, se hace la cirugía y al aplicar este tipo de terapias ayudamos o promovemos una mejor recuperación e inclusive en muchas ocasiones la restauración de la función. A veces en cirugía lo que restauramos es anatómicamente el tejido, pero queda una cicatriz. Cuando usamos medicina regenerativa estamos restaurando la función. Esa es la gran ventaja. Realmente es restaurar la función. Vale. Si bien, como usted dice, pues el ojo no está aislado de la persona, también conocemos que anatómicamente es un tanto pues complicado o más complicado que llegar, por ejemplo, a un músculo, llegar al ojo. ¿Qué vías de administración usted utiliza, por ejemplo, con los biotecnológicos? Bueno, esa es también muy buena pregunta. Dependiendo del tipo de producto, recordemos que el ojo, para empezar, está muy irrigado. En segundo lugar, existen 2 barreras hematoculares, igual que existe la barrera hematoencefálica. Entonces, eso a nivel de biofarmacología o farmacología en general, el ojo se comporta de una forma muy especial para la administración de diferentes productos, sean farmacológicos o biofarmacológicos. Entonces, lo que actualmente hacemos es utilizar varias vías de acceso, que son vía sistémica y vía local, que puede ser desde en forma de gotas
puede ser en forma de infiltraciones subconjuntivales, perivulvares, paravulvares. En algunos países están utilizando la aplicación inclusive intraocular o intravítrea. Yo en lo personal no estoy muy convencido de esa técnica, por los riesgos que implica. Entonces, porque hay mucho riesgo de aumento de la presión intraocular. Pues hay varias cosas. Uno, la cantidad de producto que se puede poner intraocular es muy pequeña. En segundo, bueno, se puede poner intraocular o hay sitios a nivel mundial donde lo están poniendo, por ejemplo, subcoroideo o subretiniano, menos. Son espacios virtuales en donde no se puede poner una gran cantidad y las células no pueden estar en un espacio, en un líquido en muy pequeña cantidad. Estamos hablando de microlitros. Entonces la cantidad de células que pondríamos ahí sería mínima. Y además, si sabemos que los exosomas atraviesan la barrera hematoencefálica y la barrera hematoocular, con ponerla cerca del sitio de irrigación del ojo, en este caso, por ejemplo, los retrovulvares, van a viajar y se pueden encontrar, ya sabemos, todos se encuentran adentro del ojo sin tener que inyectar el ojo. Y actualmente con las células pluripotentes, que son de menor tamaño y también atraviesan la barrera hematoocular, por supuesto que vamos a obtener presencia de células a nivel intraocular sin tener que aplicarlas intravítreas. Ok, eso está muy interesante. Muy bien. También respecto a esto, por ejemplo, yo no pondría un tratamiento oftalmológico, ¿no? Si bien soy médico, sé dónde están los ojos, sé quién los irriga y sé sus funciones, pues no soy el experto. Pero creo que sí hay mucho intrusismo respecto a esto, de que cualquier médico quiere meterse a algo que a mi parecer es muy delicado, ¿no? En mi práctica, por ejemplo, yo les digo, yo no veo niños, yo no veo ojos, por ejemplo, o órganos de los sentidos en general. Pero, ¿qué opinión le merece esto de, bueno, doctor, pero enséñanos a todos los médicos a poner esto? ¿Qué opina de esta, no diría multiespecialidad, sino de que la especialidad enseñe al resto del gremio médico para hacer una aplicación que yo considero que solo la debería hacer usted? Es buen punto. Desafortunadamente, cuando alguien es experto, se ve fácil lo que se hace. Y entonces alguien que está viendo dice, pues eso lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y la realidad es que por eso existen las subespecialidades, las especialidades médicas, las subespecialidades médicas, porque hay áreas muy específicas en donde se requiere un entrenamiento especial que no es de una semana, 2 semanas, de un curso de un fin de semana. Son años para ser primero médico cirujano y partero, luego especialista en un área y luego subespecialista en otra área específica. Entonces, yo creo que el médico debe tomar su lugar. Lo mismo, alguien puede ser muy buen cocinero, pero los postres a lo mejor no le van a salir porque hay alguien que es experto en postres. Lo mismísimo. Hay áreas, en general las especialidades médicas por eso surgieron, ¿sí? Por ejemplo, hay quien está infiltrando articulaciones, pero decimos a lo ciego, pues, se tienen que hacer con instrumentos específicos, endoscopios, etcétera, etcétera. A nivel ocular lo mismo, o sea, se puede ver simple, pero realmente tiene y además para saber la indicación, ¿sí? Porque no es de todo aplica a todos. Dependiendo del tipo de patología, es el tipo de producto que se va a utilizar, la forma en que se va a utilizar, los tiempos en que se va a utilizar, porque también hay mucha sobreventa de este tipo de productos en donde la gente inclusive piensa, o muchos médicos, que con una sola aplicación va a resolverse un problema. Entonces, si es un paciente, yo digo, si es un paciente que tiene un problema crónico degenerativo, no vamos a esperar que con una sola aplicación se resuelva el problema. Necesito un tratamiento crónico regenerativo. Sea a nivel ocular, a nivel articular, a nivel muscular, ¿de acuerdo? Pero en ese a entender hay pacientes que dicen, me pusieron células madre y no me sirvió. ¿Cuántas se pusieron? Una. ¿Qué tienes? Retinopatía diabética. Oye, no, espérame, eso no te va a funcionar. Primero tienes que mejorar tu dieta, controlar tu azúcar, etcétera, etcétera, y luego poner el tratamiento. Totalmente. Ok. Creo que esto nos abre mucho pues el panorama que hay respecto a esto, porque vemos tan sencillo pues son gotitas, ¿no? No pasa nada. Pero pues al final, precisamente por irrigación ocular, pueden pasar un montón de cosas con el ojo, ¿no? Pero bueno, doctor, algo que me gusta incluir en este tipo de pláticas es, si usted pudiese darle un mensaje, un consejo a todas las nuevas generaciones, no de oftalmólogos, de médicos, que vienen, pues siguen siendo con la misma formación cuadrada que aprendió usted, que aprendí yo,
¿Y cómo hacemos? Y en lo personal me da mucho gusto saber que existen, por ejemplo, oftalmólogos con una gran trayectoria y que están abiertos a estas nuevas terapias. ¿Qué consejo les podría dar respecto a esto, a esta apertura o a la ventana de la medicina regenerativa? ¿Cómo lo abordaría eso? Yo lo he platicado inclusive con directores de escuelas de medicina, no solamente de México, de otras partes, y se tiene que empezar a cambiar la currícula de las escuelas de medicina para empezar, y que haya una materia sobre medicina regenerativa, porque la medicina regenerativa es ciencia. Les puedo decir que hay más investigación relacionada con células madre, con exosomas, etcétera, en los últimos 10 años, que de muchas patologías que se están tratando diariamente en diferentes consultorios y hospitales, y grandes hospitales de todo el mundo. Entonces, hay ciencia detrás de esto. Basta con que googleen o tecleen artículos científicos sobre medicina regenerativa, células madre, en patologías como artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que afectan mucho el ojo también, síndromes Sjögren, etcétera, y van a encontrar multitud de artículos. Tratar de empezar en las escuelas de medicina por esa formación. Yo les platico que, por ejemplo, cuando yo entré a la escuela de medicina, la genética se veía así como ciencia ficción. Entonces, el genetista. Ahorita ya es de uso común. Claro. Lo mismo va a pasar con esto, pero tenemos que hacer esa transición. Y desafortunadamente los mismos maestros a veces están cerrados y son los que están enseñando a los alumnos. Yo les digo, yo tengo 45 años que salí de la escuela de medicina y muchos de lo que están enseñando actualmente es lo mismo que enseñaban, los libros inclusive. Entonces ahí abran un poquito su mente, busquen la ciencia, porque eso es ciencia, ¿sí? Y hay detrás de esto biología molecular, biología celular, hay premios Nobel de más de 100 años relacionados con este tema, ¿sí? Por ejemplo, en el área de oftalmología, desde 1940, el doctor Filatov, pionero en esto, que fue el creador de la escuela de la especialidad de oftalmología en Rusia, en 1940, ya hablaban de todo esto. Entonces no es algo nuevo, lo que hay que hacer es actualizarse, que haya ahorita, abrirse al nuevo conocimiento científico y estar dispuestos a ser parte de ese cambio de paradigma que ocurre en la ciencia, no solamente en la medicina ni en la oftalmología. En cualquiera de las ciencias que ustedes busquen, siempre hay una ruptura de paradigma. Es el momento. Desafortunadamente para los pacientes esto no ocurre de un día a otro. Va a ser progresiva. Entonces hay mucha gente que anda buscando esto y por lo mismo a veces caen en manos que no deberían caer, porque andan buscando. Yo tengo pacientes que saben más de medicina regenerativa y células madre que los médicos. Claro. Y bueno, hablando de pacientes, doctor, nada más para finalizar, algún 1, 2, 5, algún tip para que las personas que no son médicas y nos ven y nos escuchan conozcan para cuidar sus ojos. Ok, claro. Es muy importante. Básicamente yo lo resumo en 5 puntos, que es dieta. ¿Sí? Desafortunadamente estamos alimentándonos con productos no los más saludables y muchas enfermedades, tanto oculares como sistémicas, vienen de la alimentación. Evitar hasta donde sea posible alimentos procesados, azúcares refinadas. Tenemos un biólogo con el que trabajamos y dice, compren todo lo que no vendan en las tiendas de conveniencia. En segundo lugar, la microbiota. La microbiota es un tema que tampoco se ve en las escuelas de medicina y que ha tomado auge en los últimos 5 años y se ha demostrado la importancia de la microbiota en muchas enfermedades, inclusive en depresión, en problemas emocionales, porque son esos microbios que se instalan en nuestro intestino, se están alimentando de la comida chatarra y desplazan a la flora intestinal nativa que teníamos por la alimentación sana que se llevaban nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos. Entonces, dieta, microbiota, ¿cómo regularla? Con fermentados, hay mucha información sobre esa. En tercer lugar, actividad física, ejercicio. En sueño, es muy importante, hemos perdido la capacidad de dormir y, por ejemplo, en área de visión, el sueño es muy importante. Todos los pigmentos de la retina, el funcionamiento cerebral a través de los ciclos circadianos, etc. Es sueño. Y por último, relaciones sociales. O sea, las relaciones sociales son parte importante de la salud de un individuo. Pues es importante. Entonces, si mejoramos eso, vamos a mejorar el estado general del paciente, vamos a retardar enfermedades en general, específicamente en el caso del ojo, por ejemplo, y puedo tocar el tema de la diabetes porque es una epidemia en México y es la principal causa de ceguera en México y tenemos que cambiar los hábitos alimenticios porque podemos estar disparándoles a todas las retinas que están dañadas, pero el paciente no va a recuperar visión. Cuando un paciente ya empieza a necesitar fotocoagulación, otro tipo de daño, otro tipo de tratamientos, son tratamientos
radicales. Yo les digo a mis compañeros, ¿sí? O sea, en lugar de tratar de regenerar esa retina, la estás destruyendo para preservar la visión central, que a final de cuentas acaba destruida, igual que acaban destruidos los riñones y muchas partes. Es el mismo fenómeno. Entonces, por eso me quise enfocar ahorita en tu pregunta en la diabetes, porque podemos dejar un mensaje ahí. Hay que enfocarnos, si en algo se quiere enfocar, en el paciente diabético. Ya tenemos para entretenernos ahí. Vale, muy bien. Pues creo que nos deja con muchas respuestas que no sabíamos y nos deja con muchas preguntas que no sabíamos que nos tenemos que hacer. Pero bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerle muchísimo su visita. También platicarles, bueno, que estén pendientes porque esperemos tener muy seguido y muy presente al doctor Roberto Cantú en nuestras charlas, también en charlas dirigidas hacia médicos y pues en muchos proyectos que por ahí tenemos dentro de RGN Global. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias. Un gusto y me despido de ustedes hasta la próxima. Cuídense mucho.